Buenas noches. Qué bueno que estamos reunidos otra vez y que nos dejan entrar a su hogar. En este programa de Cada quien su estilo, donde el doctor Fernando Herrera, el licenciado Rafael Fitzmaurice y un servidor, trataremos el tema de los municipios, de esto que fue tan simbólico en la creación del primer municipio por Hernán Cortés, a dónde hemos llegado y dónde está nuestro futuro. Aprovecho pues este espacio también para mandar un saludo muy afectuoso a quienes nos reciben cotidianamente cada jueves en su hogar, a don Carlos Ariceros del Paso, Texas, a Juan José González, un saludo también, y a todos ustedes, amigos, amigas, que nos permiten entrar hasta su hogar. ¿Qué pasa con los municipios? Adelante. Fíjate que en los municipios yo los veo a todos con un daño tremendo que tal vez nos hizo el 115 en la Constitución. Esa autonomía se ha malinterpretado. Sí. Y también el pacto de coordinación fiscal que acapara los recursos para el gobierno federal en un 80% del gran total, y solo a las 32 entidades se les reparte el 20% de todo lo que se recauda en el país. Y luego lo que llega a cada entidad según su tamaño de población, se queda el 80% en el gobierno del estado y el 20% se reparte en los municipios de acuerdo a su población. Es decir, llega muy poco dinero. Es que además, déjame decirte que el gran problema es de origen, porque en el pacto federal participan los estados, no participan los municipios. Es correcto. Y donde vivimos los habitantes del país es en los municipios, y quienes debíamos ser parte fundamental de este reparto, de este pacto federal, debíamos ser los municipios. Los recursos, a final de cuentas, deben estar donde vive la gente, donde se produce el dinero, ahí se debe quedar. Ahí se debe quedar. Y ayudar a los que tienen menos posibilidades. Por ejemplo, Juárez podría tener compromisos con Janos, con Guadalupe, Distrito Bravo, con Villa Ahumada. Chihuahua lo podría tener con los municipios que le rodean, Delicias con los que le rodean, Parral igual, Guerrero. Podemos perfectamente crear buenas regiones o dejar de tener tan pulverizado el territorio del estado en tantos municipios con tan pocos recursos, y con tan mucho poca territorio y muy poca población. Muy poca población. Villa Ahumada, por ejemplo, mucha gente cree que es un municipio el más grande del país. No, el más grande del país está de reciente creación, que se me está escapando el nombre, pero ahorita lo recuerdo. Se dividió Ensenada en dos, porque Ensenada era el municipio más grande del país, con mucho, y ahora son Mulegé el número 1 y Ensenada el 2, y Villa Ahumada viene siendo el octavo. Aquí entonces, tenemos un ejemplo, Casas Grandes. Oye, es un municipio de 8,000 hectáreas. Pequeño. Pequeño. El problema aquí es la población ha ido dejando. ¿Te refieres a Nuevo Casas Grandes o a Casas Grandes Viejo? Ya no tiene gente. Es que es Dublán, Nuevo Casas Grandes y luego el donde hacen las ollas, Mata Ortiz, ¿o cómo se llama? Mata Ortiz. Son 4 comunidades que bien pudieran ser una sola para beneficio de las 4, en una especie de una repartición regional. Mira, Temozachic es enorme en territorio y tiene muy poquita población. Matachic es muy chiquito, pero tiene 4 pequeñas comunidades nada más. Sí. Guerrero increíblemente tiene 110 comunidades. Sí. Y 20 presidencias seccionales. Dime qué le pasa al presupuesto de Guerrero. Pues además la junta es más grande que la cabecera. Ajá. Entonces, es un verdadero desorden el que hay.
Lo primero que se debe de arreglar es el pacto de coordinación fiscal para que sean incluidos los municipios de acuerdo al tamaño de su población en lo que van a recibir de presupuesto. Pero además de eso, yo creo que debemos ir más a fondo. En primer lugar, establecer las regiones en el país, no nada más en Chihuahua, que es el estado grande. En el ¿Qué país. denominación se les daría o qué parte de la Constitución tendría que ser reformada para que el pacto fiscal, el beneficio del pacto fiscal lo recibieran regiones y no el Estado? Pues tendríamos que reformar la Constitución en la estructura. De las dos cámaras. Porque es ley de ingresos. Sí, incluso en la estructura de la República. Sí. Porque somos una república constituida por estados. Ese es el pacto federal. Un pacto federal mal entendido. ¿Sí? Y mal representado hoy en día por la famosa lista nacional de senadores plurinominales. Y de diputados plurinominales. ¿Sí? En el caso del Senado, porque cada estado debía estar, como originalmente era, con 2 senadores. Con 2 senadores representados por igual. Sí. Y si querían aumentar el número, tendría que haber sido también el número igual por estado para hacer una república representativa en el Senado. Sí. Pero hoy con la lista plurinominal hay estados que tienen hasta 5 senadores y estados que nomás tienen 3. Sí. Hay estados que tienen más senadores que diputados. Así de sencillo. Entonces, así de increíble. Habría que reformar también el presupuesto, solo en la Cámara de Diputados, para que ese presupuesto se distribuya de distinta manera. De entrada, para eso están nuestros diputados, para eso nos representan, para luchar por el presupuesto para sus regiones. El otro problema es en el ejercicio administrativo de los escasos recursos. Cuando tienes un peso enorme en el sindicato municipal, cuando tienes un peso enorme en la camarilla de funcionarios, cuando tienes direcciones con trabajos paralelos, cuando tienes amigos, compadres, hermanos en la nómina, cuando llegas a tener un problema de nacimiento violatorio de la ley, cuando tienes un regidor y a su hermano lo tienes de funcionario. Que esto no lo permite el Código Municipal. Y además es increíble la cantidad de gente ociosa en las oficinas de los ayuntamientos. Y no solamente en Ciudad Juárez, en la capital, en cualquier municipio te encuentras gente que no tiene nada que hacer. Igual el gobierno del estado, igual el gobierno federal. Pues para eso muchas veces, perdón. Sí. Y muchas veces hasta les agradeces que no hagan, porque por hacer como que hacen, nomás salen a descomponer las cosas. Yo creo que te voy a decir una cosa en ese aspecto. Es muy importante que se haga una reforma para que haya una verdadera y equitativa representación, quitarle a la partidocracia los plurinominales y los que de mayor representación y los de menor representación. No, aquí únicamente va a la Cámara el que fue elegido en su distrito. Punto. Como era originalmente. Inclusive elegir a los regidores. Igual los regidores. Y eso lograría adelgazar la nómina, eso lograría que ellos tuvieran una responsabilidad hacia quienes los eligieron, ayudaría a que tuvieran la responsabilidad directa hacia quienes los eligieron. Porque ahorita muy cómodamente, y lo hemos visto vez tras vez, votan a favor de los intereses de los partidos, no de sus ciudades. Así es. Bajaban la voz en el PRI, a ver, hay que subir el IVA, y entonces el Baster se encargaba de meter a todos los diputados de Chihuahua a la burbuja y me vas a votar porque sí se suba el IVA.
Y estos, pues sí, señora, sus órdenes, jefe. Entonces, Si un alcalde se atreviera a adelgazar el sindicato, a quitarle prebendas a los líderes, a los comisionados, si un alcalde se atreviera a adelgazar la nómina de gente de confianza, dejaría un margen de maniobra para él hacer obra increíble. Miren, tenemos un ejemplo aquí reciente. El que fue presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya, que él recibió un presupuesto en el que el 20% era para obra pública y el 80% para gasto corriente. Estaba comprometido el 80%. Y lo primero que hizo es, le quitó celulares, quitó gasolina a todos los funcionarios, les bajó el sueldo y logró que el 60% se fuera para obra y el 40% para gasto corriente. Así de Redujo a la sencillo. mitad el compromiso establecido. Así de sencillo. ¿Y cómo lo hizo? Pues simplemente diciendo, no tenemos por qué gastar donde no. No más que él llegó independiente. Él llegó independiente. Ahora, Pues bueno, hay que hacer lo mismo. Si quieres realmente trascender y demostrar que eres honesto, que sabes de la función pública y que sabes ¿y administrar, reelegirte? hay que reducir nómina, hay que hacer una reingeniería verdadera de toda la administración y demostrar con hechos que se puede aplicar mucho más presupuesto a obra pública que a gasto corriente. decíamos, y antes de irnos a corte comercial en el programa anterior de la semana pasada, que estos sistemas políticos compran votos, los compran de una forma u otra. El PRI, ¿cómo los votaba? Con logros sindicales. ¡Oh! Tienen tantos sindicalizados y esos no se les puede tocar y esos tienen prerrogativas que no tiene nadie. ¿Verdad? El Seguro Social, 3 meses de, ¿cómo se llama? Aguinaldo. De aguinaldo, 3 meses de vacaciones pagadas. Aquí en Juárez, en el ayuntamiento de Ciudad Juárez, desde siempre, permitían que a los 20 años tú te retiraras. Entonces, entraste a trabajar a los 20 años, a los 40 años ya estabas pensionado y te ibas a trabajar a otro lado, pero seguías cobrando tu pensión del municipio. Pensión 50 años y trabajaste 20, si vives 90. 15. Tú vives 15 años trabajabas así. Se hizo una reforma, pero el problema fundamental sigue siendo el fondo en la cantidad de de pensionados. Es un problema y pensionados que se llevan casi 300 millones de pesos al año en eso. que te ocasionan un gasto fijo sin la menor justificación, más que son logros sindicales con las cuales compraron las elecciones de vete tú a saber qué año y fue alcalde quién sabe quién, pero el daño se queda hecho permanentemente. Piensan que si afectan al sindicato, la siguiente elección la pueden perder. Pues sí, y no pero- se dan cuenta que la enorme mayoría de la gente votaría por ellos si se refleja la mejora en la obra. No lo han entendido, no lo aceptan. Mira, en el PAN, donde el PAN es fuerte, el candidato es presa de la militancia. Porque en el PAN es más difícil ser candidato que ganar la elección donde son fuertes. En el PRI, el compadrazgo y el amiguismo sigue permeando en lo poquito que queda de PRI. En Morena son las tribus. El caso es que siempre te vas a encontrar, donde gobierna el PAN, puros familiares de militancia y militancia misma. Si gobierna el PRI, puros familiares, compadres y amigos. Si gobierna Morena, los puros miembros de la tribu, porque entre las tribus de Morena se odian unas a otras. El caso es que se compromete del presupuesto de la ciudad la mayor parte en gasto corriente y es muy poco lo que queda para que el obra. presidente maniobre
y haga algo por la ciudad. Tienen que aceptar romper ese paradigma. Así es. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos con esto que da para mucho. Si usted es dueño de una empresa o ha sido empresario, y tan chico o tan grande como usted quiera, cuando escasea la liquidez, hay que ajustar el cinturón. ¿Por qué los municipios y los estados no? Ahorita decía, la semana pasada decía el licenciado, Luxemburgo es una ciudad de segunda, porque si le metes de primera, porque si le metes la segunda ya te saliste del país. Pues sí, y Juárez es una ciudad de primera, porque si le metes la segunda ya te quedaste en un bache. ¿Qué ciudad tan destruida, decíamos, tan ¿no? destruida, estamos viviendo cosas que solamente se viven en lugares que han vivido guerras. Zona de guerra. Porque el señor Elizondo y el señor Corral vinieron, hicieron su agosto y ahí nos dejaron las cosas mal hechas, mal terminadas. Los juarenses ya hemos perdido hasta la civilidad, ya no dejamos pasar, somos muy pocos, ya la gente va desesperada y va de mal humor, porque no se puede. Hay muchos accidentes porque nadie quiere parar y ceder el paso. Porque no se puede sobrevivir con una salud mental en un lugar tan deshecho, tan destruido como lo dejaron Corral y Elizondo y su banda de secuaces y de cómplices. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que eliminar gasto corriente, tienen que bajarle, tienen que meterle más a la reconstrucción de la ciudad. Tienen que quitarle tanta prerrogativa, tanto pensionado. No es posible que alguien haya trabajado 15 años y lleve 30 años pensionado. O sea, no es posible. No se puede seguir sosteniendo a alguien así. No se puede seguir sosteniendo así porque además en cada administración van a entrar más gentes y más gentes y más gentes y va a haber más pensionados. Fíjate que en mi pueblo, en Delicias, ya es más larga la fila de los que cobran pensionados o jubilados que los activos. Fíjate. Ese es el otro problema. Aquí en Juárez se hizo un estudio actuarial del Fondo de Pensiones para darnos cuenta científicamente lo que ya sabemos, que está atronado, que está quebrado. Tú no puedes sostener un fondo de pensiones con una aportación del 10% del salario del trabajador. No alcanza. No alcanza. Pero además tienes que aumentar la edad de jubilación y los años de servicio para que tú aportes lo necesario para tener una vida digna. La pensión de jubilación es para tener una vida digna cuando ya no puedes trabajar, no para tener otro salario y dedicarte a otra función. Y yo quisiera preguntarte, a ti que fuiste secretario del ayuntamiento, o sea, que lo conoces de cerca el problema. Por dentro. Por dentro. ¿Qué tan difícil es sentarte con las gentes del sindicato y decir, tienes que aceptar que esto ya se acabó? Tienes que aceptar que estás hundiendo a la ciudad tú. Que el gasto corriente lo manejas. Que te tienes que adelgazar. Te tienes que adelgazar y aumentar los años de servicio. ¿Qué tan difícil sería? No es difícil, simplemente porque les vas a decir ya se acabó la gallina de los huevos de oro. Ahora ya no puede estar, porque además de la aportación de todos nosotros, se está pagando el fondo de pensiones, más de 300, casi Otra 300 millones de pesos al año. ¿Cuánto gana un regidor en Juárez hoy en día? Pues entre 70 o 80 mil pesos. Pero Pero déjame decir, ¿cuántos regidores son? 18. 18. Miren, déjenme decirles una cosa que es muy simple. Cuando se presentó el problema en las universidades del país,
la Cámara de Diputados decidió en aquel entonces crear fondos extraordinarios para apoyar reformas estructurales. Y para tener derecho a ese fondo necesitabas presentar la reforma al sistema de pensiones, el estudio actuarial y el dictamen contable por año para tener derecho a la reforma, para ver cuánto habías abatido la deuda contingente. Pocas universidades lo hicimos, pero la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se aventó en el 2003 su reforma al sistema de pensiones y al reglamento de pensiones. De tal manera que hoy es el fondo de pensiones más fuerte que hay en el Estado. Yo me imagino de los pocos del país. Sí. Pero los trabajadores en activo aportan entre el patrón y el trabajador el 25% del salario, para que ese trabajador, cuando suma 95 entre años de servicio y años de edad, se pueda jubilar. Fíjate que en el estado de Chihuahua, pensiones civiles del estado, ese es el problema de su quiebra, de que la aportación mínima requerida para un punto de equilibrio debería de andar entre el 17 y el 18%, Sí. pero no completas ni el 8%, Ni el 8, con lo que reciben. Entonces, Ahí también es necesario se hizo un estudio es necesario que los políticos se pongan colorados y digan, hay que subir las aportaciones No hay otra. para que sobreviva pensiones, de otra manera no se va a poder. No hay otra. Ahora, yo te preguntaba cuánto ganan los regidores, no por criticarlos, me parece un buen salario, pero ¿qué no habrá manera de que les den ejercicio activo en sus comisiones en lugar de tanto funcionario? Pues para empezar, que los regidores se elijan por circunscripción territorial y rindan cuentas en esas Y le chambeen a su zona. a su zona, que auténticamente representen a la población, porque es una lucha de intereses y simulación. Sí, Total. sí, porque al igual que hablábamos de los legisladores, pues ellos obedecen a sus partidos y a los Así es, intereses sí. de los partidos. Sí, el y- presidente se asegura la mayoría. Y entonces el problema es muy sencillo. La cobija ya no alcanza En ningún municipio, ¿eh? en ningún municipio. O recortamos los que cubren la cobija o ampliamos la cobija. Ya no hay recursos para ampliar la cobija, ¿eh? Necesitamos ajustarnos el cinturón. La burocracia necesita adelgazarse. ¿Qué pasaría si colapsa un municipio como Delicias, en donde ya la fila de jubilados y pensionados es más larga que la de los que trabajan? ¿Qué pasaría si colapsa? Pues se dedicaría la administración municipal a administrar deuda. En Los recursos California- que aportara la población en el predial, que es lo único que aporta el municipio, se van todos para allá. Simplemente ya no necesitamos una administración municipal para administrar deuda, pues ya necesitamos un pagador. Hasta ese... Y hasta Juárez ese puede límite. caer en ese problema. Pues ya estamos cayendo. Fíjate, ¿Qué le tanteas que le falte a Juárez para caer en un colapso si no se adelgaza? Si no se adelgaza, Juárez Ni en 10 10 años, como En el 10 años va a tronar. va a tronar. yo te voy a decir una cosa. En Estados Unidos existe lo que llaman el capítulo 13 o capítulo de bancarrota. Y el capítulo de bancarrota está hecho de una forma en la que recibes protección federal para reorganizarte, ¿verdad? Y escoges a qué proveedores les pagas primero y a cuáles les pagas después, pero porque es una protección para que te puedas tú solventar Para que puedas resurgir. como empresa. Sí. Bueno, en el estado de California hubo condados, hubo ciudades que tuvieron que recurrir Al precisamente por este tipo de cosas al capítulo 13. Y lo sé porque Sonny Bono, del dueto aquel de Sonny and Cher, fue alcalde de uno de esos pueblos Sí. y se vio obligado a recurrir a la protección federal del capítulo 13 en bancarrota porque había más gastos de lo que había entradas. Y dijo, tenemos que reorganizarnos a fuerzas. Me apego a la bancarrota y le pegó
Aquí en México la ley es distinta, no te protege de nada. La bancarrota es nomás para acabarte de pelar el último centavo que tenías y hace a los accionistas, ¿cómo se llama? Deudores solidarios. Deudores sociales de la cantidad de las acciones que tienen. Por ejemplo, si yo soy el dueño del 30% de Televisión de la Frontera y Televisión de la Frontera se va a la bancarrota, el gobierno se deja ir sobre mi patrimonio para todavía quitarme el 30% más de lo que debo a la... Bueno, ¿qué sucede si, olvídate ya de las empresas, pero las ciudades entran en bancarrota? Ni modo que el gobierno federal vaya a querer que los accionistas paguen las deudas, porque ¿cuáles accionistas? No. Pero fíjate qué tristeza. Jorge dice, en 10 años colapsa Juárez. Sí. Pues puede haber alguien que diga, pues me alcanza, yo pateo el bote para el que sigue. Es que, a ver, eso ha pasado. Es lo que ha venido pasando. Eso ha venido lo que ha venido pasando. Si no tenemos conciencia y disciplina, vamos a tronar en Juárez. Si no me va a tocar a mí, que le toque al que sigue. Así de sencillo. Pateo el bote. Sí. En primer lugar, pues lo que pasa es que decimos, Juárez no tiene deuda, pero tiene una deuda contingente enorme, que es el fondo de pensiones. Claro. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando volvamos, yo creo que me contesten dos cosas. ¿Qué tan lejos o qué tan difícil sería la reestructuración fiscal, del pacto fiscal, para que fueran los municipios de acuerdo a su número de habitantes, o las regiones de acuerdo a su número de habitantes, y no el gobierno del estado el que recibiera el dinero que regresa a la federación? En primer lugar, que la federación se quede con el 80% y le regrese a los estados, a las entidades, 20%, es injusto. Totalmente. Porque vamos a nosotros a estar pagando las grandes pachangas que se entran en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, o sea, ¿por qué vamos a nosotros a tener reyes feudales que nomás mandan sus ejércitos? Es que el gobierno federal está igual, Rafa. Bueno, por eso. Acuérdate que el presidente López Obrador, si mucho, trae un 12% de capacidad de maniobra. El otro 88% está comprometido precisamente por lo mismo tipo de corrupción. Porque se la lista de jubilados, los sindicatos inflados, sí, los empleados de confianza inflados. Que se compraban votos. Entonces, vamos aceptando como país que ya no podemos seguir comprando votos. Vamos a regresar a malgastando el dinero. Malgastando el dinero. Vamos a regresar a los sindicatos a algo manejable para que tengan fondos de pensiones manejables. Y vamos a distribuir el dinero, porque aquí en Chihuahua, por si ustedes no lo saben, el 20% que regresa... la federación. Se reparte entre federal, 32 entidades, ¿eh? Sí, se reparte entre 32 y luego la parte que le toca a Chihuahua la recibe el gobierno del estado y se queda con otro 80%, y a todos los municipios que somos del estado pues nos da de acuerdo supuestamente a la población. A la población, que yo no sé por qué Chihuahua, que tiene 800,000 habitantes, siempre recibe más que Juárez, que tiene 1,600,000. O sea, esas matemáticas están más allá de mi capacidad y mi coeficiente intelectual. O sea, yo vuelo a rata. Creo que el presupuesto de Juárez es mayor que el de Chihuahua. Sí, sí. A lo mejor recibe más porque el gobierno del estado hace obra en la capital. Sí, ¿por qué no la hace aquí? Bueno, acaba de declarar tu político favorito, Corral, que él en su quinquenio invirtió en Juárez más del doble que cualquier gobernador. Pues no se ve. No se ve, o sea, dejó la ciudad destruida. Es más, es el primer gobernador que exhibe un presidente de la República y le dijo, y tuvo el cinismo de agarrar una obra que ni siquiera hizo él, pintarla por fuera e inaugurarla, que ya lo habíamos dicho nosotros en nuestros noticieros. Pues se anda inaugurando puras cosas que ya estaban hechas. Fue a inaugurar las estaciones del Troncal 1, que pues, no tuvo nada que ver con eso. ¿No las hizo él? No. Wow.
Pero las fue a inaugurar simbólicamente. No, si de lengua me trago un plato. El señor Corral le ha de ser muy aficionado al plato de la lengua, la lengua mole, lengua asada, lengua frita, barbacoa, o sea, de lengua el señor le atiza pero de bien todas formas. escogidita. Entonces, díganme por favor, ¿qué tan lejos estamos de lograr eso? Una reestructuración fiscal y luego una repartición a los municipios más justa de acuerdo a la cantidad de habitantes que tenemos, y no nomás a la cantidad de habitantes que tenemos, porque tampoco es justo que si en Chiapas son de clima temperamental y tienen hijos como conejos y todo, reciban más que los juarenses, y los juarenses somos los que aportamos a la federación 3 veces más de lo que aportan ellos. O sea, tiene que ser una fórmula en la equitativa, que el número de habitantes y aportación, número de la aportación, sirva para que los municipios reciban lo justo. Yo no sé por qué pelear tanto una presidencia municipal si es un dolor de cabeza manejarlo. O sea, si lo vas a hacer bien, porque si lo vas a hacer malo para llevarte cosas, pues ya sé por qué, ¿verdad? Claro. Solo necesito que me lo expliquen. Pero vamos a pensar que no todos son malos, que alguien sí quiere verdaderamente servir a su comunidad, que Mujicas no hay nomás en Uruguay. Vamos a pensar qué se tendría que hacer. Que ahorita es el único ídolo de izquierda, yo creo. ¿Y qué posibilidades hay? Pepe Mujica. Pues sí, pues es lo único que vale la pena, ni modo que digas que 13 los años Castro, en la cárcel. o que los otros, ¿cómo se llama? Y el mejor presidente que ha tenido Uruguay en su historia. El de Bolivia y los de Venezuela. No, esos ya están ricos. No, esos son millonarios, son rábanos, rojos por dentro, rojos Pepe por fuera Mujica y sigue blancos con su por bocho dentro. y su granjita. Sí, bueno, todo eso cuando regresemos, por favor me lo contestan, porque a mí ya no me da para más. Cambiar el pacto de coordinación fiscal requeriría de una consulta popular. Y yo creo que es posible que si la oposición, que en este momento se dice unida, por lo menos 3 partidos, se pusieran a recabar las firmas en el país, lograrían el número suficiente para obligar a la consulta e incluso hacerla obligatoria. Y podría cambiarse el régimen de coordinación fiscal. Tanto quiere el presidente Manuel que se haga una consulta. Él quiere una consulta de ratificación de mandato. Pues vamos a aprovechar. Pero es de revocación. Por eso, pero vamos a aprovechar su consulta para que con el mismo dinero, para que no digan que va a costar mucho, se hagan las dos. Mira, no costaría mucho porque la cantidad valdría la pena con el resultado. Sí. Ahora, en la segunda pregunta que hace nuestro amigo Rafa, yo digo que la solución no solamente está en darle más dinero a los ayuntamientos. No, tiene que haber tiene que estar combinado. Tiene que estar combinado el adelgazamiento del gasto corriente y que además llegue más dinero. Porque si ellos hacen lo que hizo Lozoya en Parral, que duplicó el dinero para la obra y partió por la mitad del gasto corriente, si todos los alcaldes lograran hacer eso y además se lograra modificar el pacto para que les llegara más dinero, podrían hacer muy buena labor los alcaldes. Pero, insisto. Muy fácil. Primero, hay que hacer una auditoría de la administración, de la gestión, sí, y una auditoría de los recursos. Y ahí vas a encontrar muchas simulaciones, muchos desvíos. Con la auditoría de gestión a cada funcionario
Con eso tienes... Te aseguro que a la mitad de los funcionarios del municipio los encueras. No, deja tú ya, personal, porque ni siquiera saben qué está haciendo su personal. Por supuesto. A ver, la administración anterior municipal tiene serias observaciones por la Auditoría Superior del Estado, que no hemos visto ninguna reacción por parte de la Fiscalía o por parte de la Cámara de Diputados. Hay que castigar. Y eso es muy fácil. No es posible que el 80% de la obra no tenga licitación, sea por invitación. Así pasa en el gobierno federal también. Es increíble. ¿Sí? El problema en el que estamos metidos con el ejercicio del recurso es federal, estatal y es municipal. Y eso es corrupción. Y eso es corrupción y es enriquecimiento inexplicable explicable, pero ilícito. Ilícito. Sí, El porque en problema realidad es la sanción. A mí me da mucha risa cuando dicen enriquecimiento inexplicable. No es bastante explicable. Es explicable. Sí. ¿Verdad? Porque si huele a pato, nada como pato, grana como pato, es pato. Es pato. Miren, simplemente de señalar así con fondos extraordinarios, le vas a poder pegar al fondo si me demuestras con auditoría y con dictamen fiscal, dictamen contable que estás manejando bien las cosas. Yo les aseguro que serían muy pocas las administraciones municipales que se salvaran y que aprobaran una auditoría, porque hay muchos intereses adentro. Simplemente, si tú licitas todo de manera transparente y conviertes las licitaciones en públicas con supervisión de la sociedad, vas a dejar de pedir mochadas y el constructor va a dejar de dar mochadas. El problema es que hay una colusión y el constructor denuncia porque se le acaba la chamba, pero la realidad es que infla los precios. pues claro, él no Bueno, va a perder. hay una empresa en el país. Hay un pequeño Este problema ejemplo es con las importantísimo, licitaciones. Rafa. Sí. Hay una empresa en el país que involucró al sindicato en su consejo de administración Sí. y les transparentaron los números de la empresa. No me pidas más de lo que yo te puedo dar. ¿Sí saben cuál empresa hablo? Es parte del éxito de Slim. De Telcel. Lo entendió Teléfono de Hernández, México. el líder sindical. Lo entendió Slim. Se metió el sindicato al consejo de administración y los trabajadores de Telmex exigen de acuerdo a los números que da la empresa. Yo te voy a decir una cosa, no es posible que sigamos con la misma dinámica, ya no da. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Obviamente cambiar. Ahora, y la pregunta es, ¿qué tan fácil es cambiar o qué tan difícil es cambiar? Si son compromisos Políticos, de amistad, de compra de votos y consanguíneos. dame una lana para ser presidente municipal, dame una lana porque quiero ser gobernador, y luego pues ya ganaste, compadre, pues ahora yo qué saco Ahí de está ti, el ¿o problema. qué? A mí que me toca si yo te ayudé en la campaña. Así Además, sí. Luego vamos a ver a ciertos Decía un amigo mío, empresarios y ricos del pueblo atrás de la administración. decía mi amigo el decidiendo profe ellos. Mario Tarango, en paz descanse. Bueno, ¿y yo dónde leo? Ajá, ¿en qué libro leo? Sí. El problema es A la ese. hora que llegaba el gobernante, ¿no? Iba y le preguntaba, oiga, ¿dónde me toca leer a mí? Ajá. Sí. Esa es una historia muy larga de complicidades. Sí, señor. Sí, y de venta de servicios. Pues Cruz Pérez Cuellar tiene la oportunidad de darse una buena fajada y reducir el gasto corriente de Juárez en el porcentaje máximo posible y quedar bien con los juarenses, porque él tiene aspiraciones, no solamente de ser alcalde 2 veces consecutivas, sino también de ser gobernador. Pero Y para si empezar, quiere tener la posibilidad, necesita le demostrarlo. tiene que entrar a demostrar que es de veras. A la reingeniería, a la auditoría y a acabar con
el grave problema que se puede acabar. Y te se digo lo pueden mismo. encontrar recursos para acabar con el problema del Y te fondo digo de lo mismo de pensiones. Maru Campos, ¿eh? Claro. Tiene aspiraciones. Pues Tiene que ponerse a chambear como Dios manda. ¿Cómo? Porque si no, Van a ser adiós aspiraciones. puros complejos de aspiradoras, pero en fin. como decimos en el póker, dice, pues como veo doy. Ujú. Ajá. ¿Verdad? ¿Cuántas cartas bajas, tantas te doy? No quieres que te den más cartas si no has bajado. Ajá. Sí, pero Y- ya no es, allá no aguantan los presupuestos. ¿eh? Y te voy a decir una cosa, ahorita que decíamos de las licitaciones, que se licite, pues por mucho tiempo se utilizó en México lo de las licitaciones y luego la más honesta, la más apegada a los precios, aunque fuera 3 millones o 4 millones o 5 millones más barata, la rechazaban porque no era del amigo. Sí, porque no es confiable. Le inventaban tonterías así, dice Sí. que no, pues es Pero una eso se empresa quita. desconocida. Una vez es lo una metieron a la empresa cárcel por confiable. borrachito y no es confiable. Sí. Sí. Vamos a elegir esta otra. Mejor agarramos esta aunque sea 7 veces más cara. Eso lo quitas con Contraloría Social. Pues mira, hay Auditoría Superior del Estado. De la Federación, No he visto Contraloría. yo que metan a Super- ninguno de los que sospechamos que se han llevado grandes cantidades de dinero al bote. Mira, el presidente municipal la tiene muy sencilla. Su plan municipal de desarrollo, en un simple cronograma, le da el resultado de cada funcionario al momento en que lo voltea a ver. Pero eso ni siquiera necesita el cronograma, Pero- porque nada más hay que verlos. Pero ¿sabes qué pasa? El plan municipal de desarrollo ya está a mero abajo de todos los libros. Claro. Y te aseguro que el 80% de los funcionarios ni siquiera lo conocen, Ni lo leen. ni lo leen. No lleva Cruz Pérez Cuellar tanto en el cargo como para poder decir es el mejor presidente No. municipal No. que existe. No, tiene Mal. oportunidad de hacer las decir cosas. Es el peor. Tiene la magnífica oportunidad de un pueblo flagelado que busca consuelo y busca remedio Y justicia. y justicia. Y lo puede hacer. Si la otorga, para su mérito. Si la niega, para Sí. su demérito. Si le niega o si se hace loco, pues que no espere mayor credibilidad. Fíjate que yo conozco a Cruz y es muy trabajador. Yo sé que es trabajador, por El eso problema digo, es que sea trabajador es su gente. Yo quisiera Su equipo. pensar que Cruz quiere trabajar en serio. Y ojalá, porque los juarenses lo merecen. Ojalá. Ojalá. Y de veras. Nos demuestre. Adelgace sí. todo el gasto corriente. Ojalá es adelgace una todo el palabra- sindicato y se ponga a chambear como debe de ser. Porque Cruz, de que es trabajador, me consta. ojalá es una palabra árabe que dice, ojalá Dios quiera, dándole la calidad de Dios a Alá. Yo no puedo utilizar el ojalá porque no creo que Alá sea Venga Dios. pa' acá. Sí. Pero quiera Dios, en el que sí creo, el El Padre, mero mero. el Hijo y el Espíritu Santo, quiera Dios que aproveche la oportunidad de cambiar la ciudad y cambiar las cosas para beneficio de los juarenses, que cuando lo veamos pasar, no le pase lo que le pasó a Corral, que le dijeron hasta que se iba a morir él, su mamá y su abuela y su bisabuela. ¿Sabes cómo y le su decían tatarabuela. antes en los municipios a los alcaldes? ¿Cómo? Cuando iban pasando. Ciudadano, buenos días. Ojalá, Era una señal de respeto De respeto. increíble. ojalá, no puedo usar la palabra, digo, quiera Dios, ese sea el destino de Cruz Pérez Cuellar, que haga tan buen trabajo que los juarenses no tengamos nada que recriminarle y en cambio reconozcamos, fue un líder de la comunidad, hizo por los juarenses, porque ya francamente no aguantamos otra. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Conclusiones ya. Sí.
Pues un programa muy interesante. En realidad lo que debemos de concluir es que necesitamos hombres y mujeres de buena hechura, que piensen en sus conciudadanos, piensen en el servicio público como una distinción ciudadana y que trabajen en beneficio de la sociedad, no en el propio ni en el del grupo, menos en el del partido. Que quieran significarse porque sus hijos puedan ver a la cara a todo mundo por el trabajo que hizo su padre o que hizo su madre. Y dejar un legado de honestidad, de trabajo, aunque no sean grandes obras, que se sea una transformación, que haya paz, que haya tranquilidad y que las ciudades sean ciudades amables, que podamos transitarla con seguridad y con tranquilidad y no meternos en embudos, porque ya de hecho tenemos un problema grave de tráfico en Juárez, con todos los camiones de servicio de personal, con todas las ruteras y con más de 3,000 tráilers diarios. Eso es a lo que se expone un ciudadano al salir de su casa. Recordemos que queremos buenos funcionarios. Sabemos que son personas como nosotros, pero están ahí porque la gente creyó en ellos y porque espera resultados de ellos. Fíjate que en la conclusión yo quisiera pensar que el alcalde debe verse a sí mismo como un facilitador que propicie que la ciudad y su gente funcionen, que la gente pueda ir y venir a su trabajo, que las mercancías puedan entrar y salir, los insumos que se requieren para lo que se hace aquí entren y los productos que se terminan salgan, que haya vías de comunicación rápidas, ágiles, de carretera, de tren y de avión. Es lo que necesita una ciudad, que todo fluya, y eso es lo que un alcalde debe tratar de facilitar con su presupuesto. No se requiere obras faraónicas, no se requiere embellecer de más, se necesita que funcione, que fluya la ciudad. Si así como está Juárez, producen como lo hacen, imagínate con una ciudad funcional. Otro futuro tendríamos. Un presidente municipal es solamente tan bueno como que el equipo que preside. Aquí en Ciudad Juárez no tenemos alcaldes, tenemos presidente. Presida a todos los comités de regidores, a todos los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel. Investigue, supervise, vea que se esté cumpliendo con el servicio a la ciudad y otro gallo nos va a cantar. Presida, presidente, presida. Mientras que esté envuelto en sus próximas campañas porque quiere ser la reelección y luego va a querer ser gobernador y esté distraído. Inmerso en el futuro. Mientras que esté distraído, invirtiendo en su futuro político, no estará presidiendo, que es para lo que lo elegimos. ¿Tenemos confianza? Esperemos que lo haga, pero nadie lo va a hacer por él, ¿eh? Lo elegimos a él. Sus funcionarios los puso él. El que los puede quitar es él. Es muy fácil. Me das resultados, te quedas. No me das resultados, te vas. Aunque seas el sobrino de mi vecino y el hijo de mi compadre, te vas. No me diste resultados.
Yo necesito resultados. Los juarenses queremos ver resultados. Y resultados pueden ser negativos o positivos. Queremos ver resultados positivos. Queremos que disminuya el número de muertos en la calle. Queremos que disminuyan los asaltos. Queremos que disminuyan los cobros de piso. Queremos que disminuyan las tienditas. Y eso que van a decir, ay, no es nuestra jurisdicción, eso es puro cuento. Si la presidencia municipal quiere, puede poner a la policía a hacer el trabajo de prevención del delito, que es lo que le debe de ocupar. A la Secretaría de Obras Públicas a hacer obras públicas en beneficio de los juarenses, no en beneficio de los contratistas que dejan ahí todo tirado. O del funcionario que contrató. El funcionario que contrató, que luego contrataron a puras compañías que ya sabían que iban a robar y dice, te doy el 20% y le cobro 30%. No, y a veces contratan a los que no tienen compañía y estos a su vez subcontratan. Ah, claro. Imagínate nomás. Entonces, presida, señor presidente, presida. Se lo pedimos, se lo rogamos y se lo aplaudiremos. Supervise y presida. Por su atención, mil gracias. Los esperamos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Mientras tanto, y hasta entonces, pásenla ustedes estupendamente bien.